Nuestra invitada de hoy es la doctora Yael Sonnenstein. Ella tiene una amplia trayectoria en el camino de la bioética. Es licenciada en microbiología por la Universidad de los Andes de Bogotá. Cursó su maestría y doctorado en bioética en la Universidad de Anáhuac de México y en ambas obtuvo mención honorífica. Ganó el premio Doctora Aurora Arnaiz Amigo en el 2018, que es otorgado por la Universidad Autónoma de México y por la misma fundación, y esto se otorga anualmente a la mejor tesis de doctorado en el campo de bioética. Es miembro de la mesa directiva de FEDAIBE, es miembro de la International Association of Bioethics, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y fue coordinadora de los capítulos nacionales de la misma. Es miembro fundador del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Fue coordinadora del doctorado, la maestría de estudios de bioética en línea y de educación continua de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac también. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales. Es expositora y referente en temas de bioética en diversos foros nacionales e internacionales. Y ahora, hizo mucho, pero sigue haciendo por suerte, es profesora titular de la maestría y del doctorado de bioética y también da clases en la licenciatura de biotecnología en la Universidad de Anáhuac. Sigue como asesora en diversos trabajos de tesis doctoral de los estudiantes que hacen su investigación en bioética. Como siempre, vamos a presentar su tema, que ustedes ya lo conocen porque han accedido a parte del material: muerte encefálica, muerte de la persona. Y nosotros con Gerardo nos tomamos el atrevimiento de sacar un fragmento muy pequeñito del texto que nos hizo pensar, y es una interrogante que plantea la doctora Yael, que dice: ¿es éticamente correcto que un ser humano decida cuando otro ser humano se encuentra vivo o muerto, mediante el empleo de criterios y definiciones que no son totalmente precisas, dada la naturaleza del objeto que se quiere destruir? Gracias por invitarme y gracias por permitirme presentar este tema. El texto que yo mandé es un texto en realidad bastante corto que de alguna manera, no muy bien, resume toda mi investigación que hice para mi tesis de maestría, para mi tesis de doctorado y que he seguido investigando. Entonces, pues, en 15 cuartillas creo que no se alcanza a plasmar todo lo que quisiera yo decir, pero bueno, aquí vamos a hacer el esfuerzo de más o menos en 15 diapositivas, decir lo más rápido posible lo que les quiero explicar. Más o menos de lo que yo hablo, tanto en mis dos trabajos de tesis como en toda la investigación que yo he hecho, es acerca del análisis de ese criterio de muerte encefálica que surgió de repente en el mundo y que vino a poner patas arriba un poco lo que quería decir muerte, muerte de la persona. Y esto pues tiene ciertas repercusiones éticas que todos conocemos, pero que al rato vamos a repasar un poco. Bien, entonces, como acabo de mencionar la muerte, que siempre era muerte y que, pues, ¿qué quiere decir? Que está muerto, pues que no está vivo. Y uno lo busca así en el diccionario y así lo dice. ¿Quién está muerto? Pues que ya no está vivo, tal cual. Y pues antes era muy claro, si este está muerto o no está muerto, fin. Pero resulta que históricamente, y con el pasar de la tecnología, han surgido nuevas técnicas diagnósticas de esa muerte, nuevos criterios para su determinación y por lo tanto nuevas definiciones acerca de lo que quiere decir muerte, muerte de la persona. Bien, voy a hacer un poquito de historia, nomás para ponernos en contexto. Siempre, históricamente, el concepto de muerte ha sido el de la muerte natural. O sea, cuando uno busca muerte desde los griegos, ya mencionaban es que la muerte y término de... Bueno, y todos sabíamos cuando dejó de respirar la persona, cuando empieza a enfriarse el cuerpo, cuando empieza a descomponerse, pues ya se murió.
Y esa era la definición que teníamos de alguien muerto, por lo menos la descripción de alguien muerto. ¿Qué pasó en 1940 y 50, en ese par de décadas? Y 60 un poco. Hubo una gran epidemia de poliomielitis, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces se empezaron a desarrollar ciertas técnicas de ventilación pulmonar asistida. No sé si han visto alguna vez imágenes de esos respiradores gigantes que son como un tanque, donde metían a los enfermos de poliomielitis para que los ayudara a respirar. Al mismo tiempo también se desarrollaron ciertas técnicas de reanimación cardiopulmonar. Entonces permitían eh, mantener estados que antes no se podían mantener, como el de alguien que no pudiera respirar mecánicamente por sí mismo. En 1965 ya había, ya, con las técnicas de ventilación y esto ya en curso, inició la era de los trasplantes de órganos. El primer trasplante de órganos se hizo en Sudáfrica y de ahí un auge tremendo a nivel mundial de los trasplantes de órganos. Ahora, ¿de dónde salían estos órganos? De cierto grupo de pacientes. Bueno, había trasplantes de, obviamente vivo, de riñón, órganos que se pueden, pero el primer trasplante, justamente el primer trasplante que se hizo fue de corazón y vino de un paciente que tenía condiciones muy especiales de físicas, en donde tenía un coma profundo y tenía ciertas condiciones que hacían que los médicos decidieran que podían extraer sus órganos. Y de ahí en adelante, el auge de los trasplantes de órganos. A raíz de estas dos cosas anteriores, en 1968, la Escuela de Medicina de Harvard decidió convocar a un comité ad hoc para examinar el criterio de muerte. ¿Por qué? Pues porque resulta que tenían pabellones llenos de pacientes pues, en un coma muy prolongado, extraño, que ya no podía, pacientes que ya no podían respirar por sí mismos, pero que tenían un ventilador. Y entonces pasó, pues, que la definición que está aquí arriba, que dice muerte, la pérdida irreversible de la integración del organismo como un todo, que resulta en la desintegración y entropía progresiva del organismo ya muerto, que es lo que el President's Commission en Estados Unidos decidió que es una definición de lo que está muerto, eh, aterrizaba antes en lo que era muerte cardiovascular, ausencia definitiva de la circulación sanguínea y cese de las funciones vitales consecuentes, y pasó a muerte encefálica, cese irreversible de todas las funciones del encéfalo en su totalidad, incluyendo las del tallo cerebral. Y marco aquí con letra un poco más oscura el irreversible y el totalidad, porque son parte muy importante de esta definición. Entonces, hay muerte cardiovascular y hay muerte encefálica. Entonces ya no es solamente se murió, sino cómo se murió. ¿Sí? Ahora, es importante detenerme un poco en esto. ¿Cuál era el objetivo de este comité y de esta nueva definición de muerte? Y aquí la pongo tal cual porque me parece supremamente importante. Entonces, esta definición dice la aceptación de estas ideas, o sea, de la muerte encefálica como muerte de la persona, disminuiría la angustia humana, conduciría a un uso más racional de nuestras limitadas unidades de cuidados intensivos y alteraría radicalmente la expectativa de vida de miles de pacientes con falla renal terminal. Esto dice el autor Pallis en 1982. O sea, tiene unas razones bastante útiles, que hoy en día llamaríamos utilitaristas, para definir a la muerte encefálica como muerte de la persona. En razones que dio el comité ad hoc de Harvard y dice, las mejoras en las medidas de reanimación y de soporte han conducido a un aumento de los intentos de salvar a aquellos que están lesionados de manera crítica. Eso es cierto. El peso es inmenso para los pacientes que sufren pérdida de intelecto, para sus familias y para aquellos necesitados de camas de hospital. Y dos, los criterios obsoletos de la definición de la muerte pueden llevar a controversias al procurar órganos
para trasplante. O sea, ellos plantearon una nueva definición, así como lo dice Palis también, porque faltan camas, porque hay un peso inmenso para los pacientes que sufren pérdida del intelecto. Ojo, no están hablando de muertos que sufren pérdida del intelecto, no están hablando de pacientes. Están hablando de que la familia sufre, están hablando de que hay criterios obsoletos, o sea, lo que toda la vida llamamos muerte, pues es obsoleta, ahora resulta que eso ya pasó, ya eso no es. Y tenemos que procurar no crear controversias para tener órganos para trasplante. Y tal vez esta es la parte más importante de todas las razones que ellos dan, porque por supuesto la ley no permite que nosotros matemos a alguien para sacar los órganos, o sea, es contra la ley. Entonces, pues, así es legal, pues si está muerto, puedo sacar sus órganos. Por eso ellos postularon esta definición. Bien. Y de ahí salió lo que se llama el Uniform Determination of Death Act en 1981 en Estados Unidos, que dice que si un individuo presenta o cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias, o sea, lo que siempre considerábamos muerte, o cese irreversible de todas las funciones del encéfalo completo, todas las funciones del encéfalo completo, incluyendo el tallo cerebral, está muerto. Esta es la definición, está muerto, podemos desconectarlo del respirador, bien, podemos sacar sus órganos, está bien, pues porque ya estamos hablando de un cadáver. Bien. ¿En qué se basa todo este concepto de muerte encefálica? En algo que se llama unidad somática integradora, o sea, lo que se considera es que el cerebro y el encéfalo, porque en inglés y en español hay diferencias en cuanto a lo que uno llama muerte encefálica. En español hablamos de muerte encefálica porque hablamos de todo el encéfalo, cerebro, tallo cerebral, eh, cerebelo, todo. Por ejemplo, en Inglaterra sí hacen una diferenciación entre muerte brain death y lo que sea whole brain death, o sea, muerte cerebral y muerte encefálica. Aquí hablamos de muerte encefálica, o sea, de todo el encéfalo. Entonces, se considera que el encéfalo es la unidad somática integradora, o sea, es la computadora central que hace que nosotros seamos un organismo como un todo. Si se pierde la función encefálica, se pierde esa unidad de organismo como un todo. Y entonces, según los autores que defienden esto de la unidad somática integradora, nos convertimos en una colección de órganos, básicamente. Una colección de órganos desintegrada que se van muriendo y pues, morirse. Eso quiere decir morirse. O sea, yo no tengo computadora central, no tengo persona viva, tal cual. Bien. Y esto es lo que dijo el doctor Bernat, que es el autor que en 1980, antes de 1984, pero esto lo saqué de un artículo de 1984, es el que defiende esta idea de la unidad somática integral. Entonces dice, y tiene algo de razón, no del todo, pero dice, el cerebro es principalmente el funcionamiento del organismo como un todo, más o menos. La integración de los subsistemas de órganos y tejidos mediante el control neuronal y endocrino de la temperatura, de los fluidos y los electrolitos, de la nutrición, de la circulación, de todo. El paciente con paro cardíaco y con destrucción total del encéfalo es simplemente la preparación de subsistemas individuales no integrados, ya que el organismo como un todo ha cesado de funcionar. No es del todo cierto esto que él dice. ¿Y por qué se los digo? Porque me tomé el trabajo y no les voy a decir yo que soy la pionera porque no es cierto para nada. Yo solamente lo recopilé, me tomé el trabajo de encontrar todos los artículos que se habían publicado hasta 2017, por ahí, 2017, 18, de todos los pacientes con sobrevida prolongada después del diagnóstico con muerte encefálica. Y le dice el doctor Bernat, pues no es cierto. Resulta que muchos siguen con muchas funciones, bueno, el cuerpo sigue funcionando con
una mínima intervención y un ventilador, eso sí. Eh, y para quien quiera tener esos artículos, esas referencias, con mucho gusto yo luego se las paso. Bien, no solamente entender que el cerebro, o sea, la parte de arriba del encéfalo, sí se dedica a la conciencia, al pensamiento, a la memoria, a las sensaciones, o sea, todas estas cosas, y pues bastante más. El tallo cerebral, que es lo que viene más abajo, se dedica a las funciones vegetativas, como deglutir, bostezos, ciclos de sueño y vigilia. Por eso hay gente que puede tener, estar en un estado de coma muy profundo y tener todas estas funciones vegetativas perfectas. El tallo cerebral regula la respiración y el tallo cerebral modula la fuerza y velocidad del latido cardíaco, pero no controla la contracción cardíaca. La contracción cardíaca la controla el corazón, solito. Cuando alguien tiene muerte encefálica, esta parte de la respiración, o sea, los músculos torácicos que jalan el aire, o sea, la respiración mecánica, para. Por eso, si yo pongo a un paciente con muerte encefálica en un respirador, entra aire al cuerpo, que es lo que el paciente no puede hacer, pero el intercambio gaseoso dentro de las células continúa, así como la circulación sanguínea y así como pues, casi que todas las funciones del cuerpo. Bien. Y pongo solamente como a manera de ilustración, y ignoren lo de tabla 4, porque no lo pude quitar, pero es la comparación de pacientes vivos con muerte encefálica y con muerte cardiopulmonar para ilustrar solamente qué es lo que pasa con un paciente que está vivo. O sea, que decimos, ah, pues sí, yo, o sea, cualquiera que estemos aquí sentados hoy en esta clase. Un paciente con muerte encefálica o un paciente con muerte cardiopulmonar, que ya no es paciente, ya es cadáver. ¿Qué pasa con ellos? Si miramos todas estas características, como latido cardíaco, temperatura corporal, irrigación sanguínea, la respiración, el intercambio gaseoso, la respiración metabólica, no la respiración mecánica, órganos vitales funcionales, capacidad de crecimiento, todo esto que ustedes ven aquí, pues todos los pacientes vivos lo tenemos, a menos pues, de que tengamos alguna enfermedad como capacidad de conciencia. O sea, si yo perdí mi capacidad de conciencia porque tengo un Alzheimer súper avanzado, pues no lo tendré. Pero bueno, eh, ¿qué pasa con los pacientes con muerte encefálica? Conservan todo esto hasta esto. O sea, sí respiración, no respiración mecánica. Sí necesitan un ventilador. O sea, ellos solos no pueden respirar, no pueden jalar aire. Pues un paciente con muerte cardiopulmonar pues, no tiene nada de estas cosas. Entonces, comparamos y decimos, algo ya no está del todo, no es lógico del todo. O sea, ¿por qué me están diciendo que esta persona está muerta, pero tiene todo esto? Pues si no tuviera todo esto no servirían sus órganos, básicamente, pero bueno. E igual, esta otra tablita que muestra un poco cuáles son las funciones encefálicas que permanecen después de la muerte encefálica, que el doctor Bernat decía que se acababan, que ya no existían. Resulta que de los pacientes que se diagnostican con muerte encefálica, más o menos el 20% de la función del encefalograma continúa, más o menos el 5% de los potenciales evocados auditivos y somatosensoriales siguen funcionando, más o menos el 50% de la regulación del hipotálamo, que regula pues toda la parte antidiurética, la temperatura corporal, etcétera. Más del 20% de la respuesta hemodinámica a incisiones de procuración de órganos continúa. Es más, a los pacientes que tienen muerte encefálica, cuando los van a extraer sus órganos, los anestesian. No sé si es algo que ustedes saben, pero es una práctica regular que los anestesien. Y la vez que le pregunté yo
al jefe de trasplantes del Hospital General de México, pues, ¿por qué anestesian a los pacientes? Me dijo, no pregunte. Está bien, ya, no le pregunto. Eh, bien, continúa la capacidad de respirar. Hay unos poquitos reportes de casos. Si alguien tiene capacidad de respirar, está mal diagnosticado. Yo no le prestaría mucha atención. Flujo sanguíneo encefálico por angiografía radionuclear entre el 5 y el 20%. Y falta de destrucción patológica extendida muchísimo más del 10%. Aquí dice 10%, pero los hallazgos muestran que no hay una destrucción patológica extendida del encéfalo. Bien, sabiendo esto, vamos ahora sí al análisis ético y la discusión de esa definición de muerte que se nos ocurrió. Entonces, hay diferentes conceptos de muerte y eso se busca en la literatura y se encuentra de todo. Generalmente se habla de cuando el presente orgánico del individuo ha colapsado de forma obvia y final. Pues sí, o sea, yo sé que alguien se murió, pero lo puedo ver cuando ya pasó. ¿Sí? No lo puedo ver y eso es algo que yo discuto mucho en mi tesis de maestría. La muerte es un proceso, la muerte no es un momento puntual en el tiempo, es un proceso. Entonces yo puedo decir se está muriendo o ya se murió, pero no hay un momento en que diga, como con el nacimiento, ya nació, aunque el nacimiento también es un proceso. Pero bueno, digamos que yo puedo fijar en el tiempo, el momento en el que saca la cabeza, el momento en el que salió todito del cuerpo de la mamá, pues ya nació. Pero es un proceso en lo que sale. Igual la muerte es un proceso en lo que muere. También se habla de muerte como el cese de la presencia del individuo como un todo orgánico integral, que es una definición biológica, como un comunicador inventivo de significados simbólicos, que es una definición psicológica. Cuando ya no puede hacer eso, pues digamos que se murió. Como un miembro activo de la colectividad, o sea, una definición social de muerte. Entonces, pues, el que ya no puede afirmar, digamos, una herencia, pues es como si estuviera muerto, más o menos, para la sociedad, aunque no es cierto. Bien, ahora, también existe desde la literatura americana esta definición que dice que la muerte es el cese del trabajo vital, fundamental del organismo vivo. Ya una definición bastante biológica, porque cuando se reunieron en el President's Council of Bioethics en el 2008, justamente a analizar este tema de la muerte encefálica, pues tenían que partir de algún lado. ¿Y de dónde partimos? Pues de lo biológico, que es lo objetivo. No vamos a hablar de muerte social, no vamos a hablar de muerte psicológica, no, vamos a hablar de lo biológico. ¿Y qué tiene un organismo eh, vivo? Hija, porque aquí no hablamos del muerto, sino del vivo, que tiene un organismo vivo para considerar que está vivo, tiene que tener tres capacidades fundamentales. Uno, receptividad al mundo exterior. Y esto a través de la captación de estímulos y señales del medio ambiente. O sea, que si hace calor yo sude, que si las células necesitan glucosa la obtengan, eh, bueno, etcétera. Habilidad para interactuar con el mundo con el fin de obtener lo que necesita de manera selectiva. No interactuar psicológicamente, sino interactuar, obtener nutrientes, obtener calor, obtener, desechar lo que ya no me sirve, por ejemplo. Y tres, necesidad básica que impulsa al organismo a actuar como debe, a obtener lo que necesita y lo que percibe como disponible. O sea, por más enfermo que el paciente esté, y por más que no pueda comer, por ejemplo, por sí mismo, si yo eh, lo alimento a través de una sonda, el organismo va a actuar de manera que pueda absorber esos nutrientes porque están disponibles. Un organismo muerto, o más bien un cuerpo muerto, no lo haría. Listo. Ahora, entonces eso en cuanto a la biología.
Ahora, hay dos términos que les dije, hago énfasis en este par de términos de la definición de muerte encefálica porque son importantes. Y sobre todo cuando hablamos en bioética. En bioética nos gusta, sobre todo en la parte de ética, hablar mucho e irnos así por los recovecos. Entonces, ¿qué es muerte encefálica? Es irreversible de todas las funciones del encéfalo completo, incluyendo el tallo cerebral. Entonces, ¿qué pasa con esto de todas las funciones? O sea, totalidad. La totalidad se refiere más o menos a una aproximación en la cual se identifica la muerte encefálica con con la destrucción de cierta población neuronal crítica. Y eso lo dice Bernat luego. Dice, bueno, es que yo no me refería a todo el encéfalo en su totalidad, sino a ciertas poblaciones críticas. Pero entonces, ¿qué porcentaje de población? ¿Cuál población? ¿La de allá o la de acá, la de afuera, la de adentro, la que controla qué? O sea, ¿de qué me está hablando? Siempre no era todo, porque si fuera todo, eh, esto también me lo dijo alguien alguna vez, me lo dijo la persona que se encargaba, era jefe en la unidad de cuidados críticos neurológicos en el Hospital General. Dijo, no, es que el cerebro se hace papilla. Le dije, ¿y tienen los estudios? Me dice, sí, pero se hace papilla. Y al ver los estudios, no se hacía papilla y seguía. O sea, seguían las estructuras. Sí, había, claro, gran daño, había un daño extenso, pero no se hacía papilla y no se calcificaba y no se hacía una masa que luego se ponía dura. No, eso no pasaba. Bien, ¿qué pasa con el otro concepto? Irreversibilidad. Y esto es muy filosófico y los filósofos son los clavados en este concepto de irreversibilidad. Resulta que la irreversibilidad no es un concepto empírico. Yo solamente lo puedo conocer mediante experiencias anteriores. O sea, yo sé que algo es irreversible después de que ya pasó, pero yo no puedo saber si va a ser irreversible, no lo puedo saber. Y entonces, eh, lo que dicen los filósofos acerca de este término de irreversibilidad es que va a depender de la tecnología médica actual. Entonces, ahorita puede ser que la muerte encefálica sea irreversible, y claro que es irreversible. En este momento, alguien que cae en ese estado ya no sale de ahí, pero va y mañana no lo sabemos. Bueno, es muy filosófico. O sea, hoy en día es irreversible y es irreversible. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque todos han sido irreversibles hasta este momento. ¿Será irreversible en un futuro? ¿Quién sabe? Bien. Y entonces otra vez caemos en esa pregunta de pérdida irreversible de todas las funciones encefálicas es igual a la pérdida de las funciones relevantes. Eso es lo que querían decir. Entonces, al comparar estos dos conceptos, lo que encontramos es que un organismo persiste como una unidad total aunque dependa de apoyo externo, porque sí depende de apoyo externo, depende de un ventilador, eh, muchos pacientes dependen de aminas, si se les echa ganitas, como decimos en México, si tenemos un paciente en estas condiciones y queremos que viva, tenga una sobrevida prolongada, lo alimentamos, lo seguimos alimentando, lo seguimos hidratando, mantenemos su temperatura corporal pues calientita, porque les baja como a 35 grados, algo así. Eh, bueno, ¿y qué más es lo que surge de esto? Que aunque este paciente está destinado a morir en corto tiempo, porque sí está destinado a morir en corto tiempo si no hacemos nada, pues no se ha muerto, básicamente. Ahora, también hay ciertos argumentos en contra del concepto de unidad somática integradora. Entonces, lo que dicen algunos autores es que la mayoría de esas funciones integradoras del encéfalo que nos decían, esta es nuestra computadora central, no son realmente integradores. Simplemente, o sea, no confieren una unidad al cuerpo, sino que sí se procesan ahí, pero resaltan y presentan
eh, un funcionamiento somático que ya existe en el cuerpo, ya está. Por otro lado, la mayoría de las funciones integradores no son realmente reguladas por el encéfalo, ¿eh? Porque casi todos los órganos internos y la piel se basan en neuronas sensoriales y motoras que interactúan con las hormonas que siguen circulando por el cuerpo. No necesitan del cerebro. El cerebro, claro que ayuda a calibrar. O sea, yo no estoy minimizando la función del cerebro, importantísima. O sea, sin cerebro, pues estamos bastante mal. Pero se siguen manteniendo todas estas funciones, todas estas. Por eso el paciente con muerte encefálica es buen donador de órganos. Esa es la razón. Son órganos que siguen funcionando bien. Y como lo dice Schumann, Schumann es un autor que se ha dedicado también a estudiar el tema de la muerte encefálica. No existe un integrador central del cuerpo tal como el encéfalo, sino que la integración es una propiedad holística que deriva de la interacción mutua entre todas sus partes. O sea que el encéfalo termina de calibrar al cuerpo que ya está integrado, simplemente lo calibra. Y su función no es una condición necesaria para la integración. También me encanta cuando hay algunos que me dicen, bueno, entonces si yo le corto la cabeza a mi rana, porque siempre es, no sé por qué pongo el ejemplo de la rana, en en el laboratorio, si le corto la cabeza a la rana es lo mismo. Pues no, no es lo mismo porque pues, al paciente con muerte encefálica yo no le estoy cortando la cabeza y sigue pegada, sigue funcionando. Entonces, pues no es lo mismo una rana sin cabeza que un paciente con muerte encefálica con cabeza. Bien, y ya esto es lo último, eh, la última parte que me parece a mí importantísima cuando hablamos de muerte encefálica y la muerte de la persona. Y fíjense, para el personalismo, y aquí me voy a basar yo en el personalismo porque creo que es la corriente más congruente con lo que es la persona. Para el personalismo, la persona tiene cuatro dimensiones, o más, pero cuatro. Y está la dimensión biológica, que es el cuerpo orgánico, la dimensión social, que permite la expresión de la persona, pero no solo eso, sino el conjunto de relaciones que se crean a lo largo de su existencia. O sea, el reconocimiento del otro, como dice Martin Buber, el reconocimiento del otro. Yo te reconozco a ti como persona. La dimensión psicológica, emociones, inteligencia, razonamiento, y la dimensión espiritual, que está basada en la dignidad ontológica, que no nos pueden quitar, porque ahí está, y que permite la realización de la vocación personal. Si miramos qué pasa con un paciente con muerte encefálica, este se conserva, la dimensión biológica se conserva, no mucho tiempo, no en las mejores condiciones, pero ahí sigue. Y la dimensión social también. ¿Por qué? Porque yo al paciente que veo ahí, no lo veo como una colección de órganos, no es una colección de órganos, es mi amigo, es mi papá, es mi hijo, o sea, no es una colección de órganos. Si fuera una colección de órganos, no estaría en una cama de hospital. Si fuera una colección de órganos, probablemente estaría en el cementerio. La dimensión psicológica, pues ya se pierde la capacidad, obviamente, y la dimensión espiritual, en parte, porque ya no hay una realización de vocación personal, pero sí hay una dignidad ontológica todavía, y esa no se quita, ni se puede quitar. Entonces, es interesante ver cómo el personalismo, o sea, si yo me baso en el concepto de persona del personalismo, el paciente con muerte encefálica sigue siendo paciente, no es cadáver. Y con esto, pues ya termino. Estas palabras las dijo el doctor Beach, que era un abogado muy brillante, no personalista, trabajaba en Georgetown, eh, sí bioticista, muy brillante. Y él decía, ninguna persona razonable puede aceptar una definición literal de encéfalo completo,
en la cual todas sus funciones, pero no las funciones corporales externas, al encéfalo cuentan para definir la muerte. Por lo tanto, la muerte encefálica sería el inicio del colapso de la persona, pero no el final. Bueno, muchas gracias, Israel, ante todo por la presentación. Yo, con el máximo de los respetos, por ahí voy a tratar de disentir. Brevemente me voy a presentar. Yo soy médico cirujano con 30 años de experiencia en trasplante hepático pediátrico y, de hecho, realicé más o menos unas 700 ablaciones para trasplante de órganos. Y por ahí algunas de las cosas no, por lo menos para la ley argentina, no son tales. O sea, el hecho de que, primero, que se tiene que demostrar que la circulación, o sea, para el diagnóstico de muerte encefálica, la ley argentina requiere de dos formas, los criterios clínicos y los criterios instrumentales. Sabemos que hay países que no realizan, por ejemplo, Inglaterra, los criterios, o inclusive acá vecino nuestro, Uruguay, no se valen de criterios instrumentales. En la Argentina, los criterios clínicos tienen que ser avalados por un criterio instrumental. El criterio clínico fundamentalmente habla de la actividad del tronco, obviamente el coma y todo lo demás, o sea, el estado de nula conciencia, además de tener toda la abolición de los reflejos troncales, o sea que el paciente no tiene reflejo pupilar, no tiene reflejo corneano, no tiene reflejo tusígeno, las pruebas hidrométricas de oído de laberinto en realidad tienen que ser negativas y eso como prueba semiclínica es la nula respuesta a la atropina, un poco lo que usted decía sobre que la persona muerta encefálica no puede controlar la frecuencia cardíaca y el corazón se mantiene por el propio automatismo. Después, de que no hay desequilibrios hidroelectrolíticos, sí los hay. O sea, hay, en la mayoría de los pacientes se produce lo que se conoce como diabetes insípida. Yo diría el 98% de los pacientes, cuando pasa cierto tiempo de esta abolición de la función troncoencefálica, tiene diabetes insípida, justamente porque no tiene hormona antidiurética. Se produce lo que se llama en las etapas iniciales, lo que es la tormenta catecolamínica. Eso demuestra también la disregulación neurosimpática de la persona fallecida. La temperatura corporal, si no se mantiene artificialmente, se pierde y digamos que hay muchas cosas que determinan. Y para terminar brevemente, el tema de el diagnóstico instrumental, tenemos que demostrar la ausencia absoluta de circulación cerebral, que sabemos que luego de 5 minutos esto produce la muerte de la totalidad de las neuronas. En caso de hipotermia puede llegar a 7, 10, pero no más de eso, y solo con hipotermia en el momento del evento. No puede, no tiene potenciales evocados sensitivos totalmente abolidos, y el electroencefalograma hecho con minivoltaje tiene que dar un patrón absolutamente plano, o sea, isoeléctrico para esto. O sea que acá no hay si es un poco o es la totalidad del encéfalo. Acá con la clínica y la parte instrumental podemos determinar la muerte absoluta de todo el eje troncoencefálico y la muerte, sí, la muerte también de todo lo que es el sistema reticular ascendente. Bueno, a ver, Luis nos hizo un resumen
biológico, científico de la condición Para la ley argentina y los criterios que seguimos acá en Argentina el tema. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer todo este resumen biológico científico clarísimo para nosotros, Luis, y concordamos, para ustedes, con las consideraciones que nos planteó ya él desde el punto de vista bioético, porque acá estamos haciendo un análisis que va un poco más allá de lo biológico, con algunos conceptos tal vez distintos a lo que nosotros pensamos y que ratificamos con la ley, que siempre, por supuesto, que los temas de bioético lo vamos a atravesar por la ley, no podemos excluir, siempre está claro. Lo que pasa es que simplemente esto, si nosotros dudamos de la muerte neuronal total y la asumimos como parcial, ahí ya estamos entrando en un dilema y entraríamos, ya nos alejaríamos de la bioética personalista y adoptaríamos un criterio mucho más utilitarista, dejar la cama vacía o procurar órganos, y esto es al revés. Si me permiten hacer dos anotaciones. Todo eso que dice el doctor es cierto. O sea, en México también se usan todos esos criterios, se hacen los estudios gabinete, más el encefalograma, más los potenciales abocados, más todo lo que se hace. Igual en Argentina, tal cual. Efectivamente, los pacientes, en su gran mayoría, efectivamente tienen un desbalance hormonal, o sea, sí, diabetes casi que generalizado. Todos. La temperatura, por ejemplo, sí disminuye a 35 grados, pero se mantiene. Si yo mantengo al paciente en buenas condiciones, se mantiene ahí la temperatura. Y el paciente puede estar así sin hacerle más cosas, o sea, sin hacerle nada, hacerle muy pocas cosas, el promedio de vida. Y esto se los puedo hablar así en el Hospital General de México, en donde no llevan, o sea, no les interesa tampoco tener a este tipo de pacientes ahí conectados para siempre, ni es su objetivo, ni nada. Si los tienen con el respirador, sin moverles mucho, el promedio de vida después del diagnóstico de muerte encefálica es entre 5 y 10 días, sin hacerles nada. ¿Qué pasa entre los 5 y los 10 días? O solitos entran en paro, o los desconectan el respirador, o son donantes de órganos. Esos son los tres caminos. Ahora, y eso es lo que pasa en todas partes del mundo, seguramente en Argentina igual. Eso es lo que pasa. No es que diagnostican al paciente con muerte encefálica y en ese segundo ya se murió y ya lo desconectamos y ya se... No pasa así, se esperan unos días. No sé en Argentina, aquí se esperan unos días. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Ha habido casos, y aquí en México también, de pacientes a los que los médicos sí les interesa cuidar un poco más. Y hay dos grupos principales. Unos de ciertas pacientes embarazadas que estaban más o menos avanzadas en su embarazo, segundo trimestre, y por razones de la familia mantienen a estas pacientes en buen cuidado y nutrición y todo, hormonalmente estables para alcanzar a hacer una cesárea en las semanas 34, 35, 36. Y hay reportes de muchísimas semanas de vida, o sea, 2 meses, 3 meses. Con todo el diagnóstico, como me acaba de decir, doctor, con todo, claro, porque no se lo brincan, bien diagnosticadas. El otro grupo de pacientes, muy grandote, en donde sí hay referencia, es en los pacientes pediátricos, sobre todo en Japón, porque en Japón hasta hace unos años la muerte encefálica no era muerte. Y los pacientes pediátricos tienen mucha plasticidad en el cerebro. Entonces, lo que descubrieron es que, y esto lo descubrió un médico brasileño, que sí, doctor Cumbria se llama, apellido Cumbria, que si a estos pacientes se les da la oportunidad de estabilizarse durante unos 2 o 3 días, el cerebro entra en una fase que se llama como de penuria cerebral, en donde como que entran
en fase de hibernación. Pero después de esos 3 días, 2, 3 días, empieza a regenerar cierta parte de la circulación cerebral y ciertas funciones. En la mayoría de los casos, 99.9% de los casos a nivel mundial, no dejamos que el paciente llegue a eso nunca, o sea, no, pues, ¿para qué? Y no se hace, y pues no tiene sentido. O sea, no, miren, yo no estoy en contra de la donación de órganos, se los prometo. Yo soy la primera que quiere donar mis órganos y espero nunca necesitar uno, pero eh, me gusta el concepto de la donación de órganos. Y me gusta el concepto de que si ya no hay nada que hacer, se desconecte. Me parece fútil tener a alguien en un ventilador. Pero mm, presento la evidencia. Bárbaro. Eso es. Que soy enfermera en una terapia intensiva donde hacemos ablación de órganos. Que en general, desde el lado de enfermería, uno está aplicando siempre una serie de cuidados porque el paciente presenta la particularidad de que, digamos, con todos estos cambios que nombró el doctor recién, es como si fuese un paciente que siempre está tratando de morir, ¿no? Y uno, desde el lado, por ejemplo, de enfermería, uno trata de revertir, ir revirtiendo esos cambios, y quizás que estos criterios que vos, Yael, decís que son imprecisos para definir la muerte, quizás que lo que se trata es de adelantarse a que empiece a suceder el proceso de muerte, porque si ya empieza a suceder el proceso de muerte, ya los órganos se dañan y ya no podrían donarse los mismos. Eh, no sé qué opinión tenés vos al respecto de esto, y si es así como lo digo. Lo acabas de decir muy bien. El paciente sí se está tratando de morir. Es verdad. O sea, a ver, un paciente con muerte encefálica no está rozagante, para nada. Está muy grave, está gravísimo. O sea, si lo dejamos se va a morir ya. O sea, sí, sí. Es más, si no existiera ventilador ya se hubiera muerto. Pues, así de fácil. Eh, si no existieran las aminas, probablemente también. O sea, claro que hay que intervenir. Está más grave que un paciente con una insuficiencia renal terminal, no lo sé. Va y no. ¿Cuál es la ventaja del paciente con una insuficiencia renal terminal? Que todavía le funciona la conciencia, eso sí. Y a este paciente no, ni le va a regresar nunca. O sea, está muy grave. Y sí se está muriendo. Y efectivamente, si no se hace algo en el hospital, pues los órganos se van a dañar porque se va a morir y no van a servir. Eh, de ahí a que ya se murió, no se ha muerto, se está muriendo. O se va a morir ya casi, si no hacemos nada. Ahí es justamente donde está el problemita. Sí. No, porque yo estuve escuchando de aparte, porque estuve con un problema, pero lo pude escuchar a Luis también, que coincido plenamente. También he trabajado mucho tiempo en trasplante, no del lado del quirúrgico ni de los donantes, pero uno siempre tuvo claro que el diagnóstico de muerte cerebral estaba claramente comprobado, y de hecho es así, y se hace con total seriedad en cada operativo que existe, y esto fue aceptado también por la Iglesia, es sinónimo de muerte. Entonces, así fue establecido, o sea, estamos hablando del Vaticano, ¿no? Que esto fue aceptado. Este planteo, diríamos, porque como decía también María Teresa, el paciente tiene que ser sostenido para que realmente le puedan dejar, para que pueda ser donante, incluso lo que usted menciona de los anestésicos, que esto lo puede aclarar mejor Luis, se me vino ahora a la cabeza, probablemente eso hace que también el paciente se mantenga más estable hemodinámicamente por todas estas tormentas de catecolaminas que existen, pero no significa que lo tengan que relajar porque quizás es otra la función que tenga ese anestésico.
Y claramente si uno lo deja y no lo mantiene, el desencadenamiento de la muerte va a ocurrir. Ahora, se estableció así, diríamos, hemos establecido, si el fallecimiento ocurre completo, diríamos, el cese de la función cardíaca, estamos hablando, porque ya no tiene función respiratoria, muerte cerebral no tiene función cerebral, no tiene función respiratoria, estamos hablando de hacer el paro cardíaco para decir que está muerto. Pero la definición de muerte ya viene de hace tiempo y así se estableció. Por eso digo, "¿Y qué problema ahora?" Porque francamente, este, em, ya está discutido este tema. No entiendo por qué este planteo ahora, porque Nah, todas las a ver, funciones del encéfalo no funcionan, ocurre en todo un desencadenamiento que fallece, ya el paciente no tiene conciencia, no tiene reflejos, no tiene respiración espontánea, a ver. Primero lo biológico. No tiene respiración espontánea, o sea, no tiene respiración mecánica, no cierto. tiene respiración espontánea, porque se hace el test de apnea. Correcto. Sí, correcto. Porque los músculos No tiene respiración, torácicos que ayudan a la respiración, sí tienen respiración metabólica. no O tiene sea, las reflejo células, respiratorio, porque si no vamos a estar confundiendo no, la son dos cosas definición. diferentes. No, son dos cosas diferentes. Está Un bien. paciente que con polio, a los que se les paralizaba todos los músculos torácicos, tampoco tenían reflejo. Pero cuando los ponían dentro de un respirador, les ayudaba a que el oxígeno entrara. Cuando un cuerpo está muerto, no hay intercambio gaseoso. Por más que yo le ponga oxígeno a unas células que están muertas, nunca va a entrar el oxígeno, ni va a salir CO2. No hay intercambio gaseoso, no existe. Está muerto. Paciente con muerte encefálica sí tiene eso. O sea, todas las células de su cuerpo, con excepción de las del cerebro, sí tienen eso. No están muertos, están vivos, están bien. Por eso sirven los órganos. Eso es la aclaración biológica. Ahora, en cuanto a la Iglesia Católica, efectivamente, quien se reunió con los que tomaban esta decisión en la Iglesia Católica fue el doctor Bernat, que les explicó es que pasa esto, pasa lo otro, va. Y sí, se hizo un consenso y efectivamente la Iglesia Católica acepta la muerte encefálica como la muerte de la persona. Eso pasó en 1980, por ahí. Después de eso, empezaron a surgir un montón de voces dentro de la Iglesia Católica y ahorita no tengo en la punta de la cabeza el nombre del libro, pero hasta un libro sacaron. Son como 20 autores en donde no están de acuerdo. O sea, lo que dicen es que con eh, evidencia no del todo sólida, vendieron la idea de que la muerte encefálica era la muerte de la persona cuando no era del todo cierto, incluido el doctor Schumann, no, que cito aquí. Él es uno de los autores en ese libro, que no me puedo acordar ahorita cómo se llama, se me olvidó. Luego te lo consigo el nombre. La iglesia no va a cambiar eso. Ya lo aceptaron, se acabó. O sea, no vamos a voltear este planeta patas arriba. Es como si la iglesia hoy en día dijera que sí acepta el aborto, o sea, o no acepta la vida de la persona desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. No va a pasar, no va a pasar, ya. Aunque surgiera alguna evidencia que dice lo que ustedes quieran, ¿no? Porque es parte de, muy arraigada ya de las enseñanzas de la iglesia. Eh, pero sí hay disenso dentro de la iglesia católica. Ahora, eso en cuanto a la iglesia católica. Entonces yo puedo decir, bueno, pues entonces yo soy súper católico y acabo de oír a esta doctora loca en México y no vuelvo a hacer trasplantes. ¿Va? O si sigan haciendo los trasplantes. No todo el mundo está de acuerdo con que la muerte encefálica es muerte de la persona. El judaísmo no está de acuerdo, por ejemplo. Eso se los puedo decir yo soy judía. En el judaísmo hay diferentes también corrientes de pensamiento. El, para los ortodoxos, por ejemplo, la muerte encefálica no es muerte de la persona, no se permite la donación de órganos de nadie,
O sea, si yo estoy viva y quiero donar un riñón, sí puedo, pero yo no puedo sacarle el corazón a nadie hasta que no haya muerte cardíaca, paro cardíaco. Y hay mucha otra gente que no es ni católica ni judía, laicos, que tampoco están de acuerdo. Doctor Truog, por ejemplo, Harvard, que tampoco está de acuerdo con el concepto de muerte encefálica. No es que no esté de acuerdo con que no se saquen los órganos, sí, sáquenlos, pero eh, ya caemos entonces en esta parte de la bioética que es tan complicada, que es el estatuto de la persona, que para el catolicismo es un estatuto moral completo, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que para el judaísmo se va obteniendo, la persona se va haciendo, ¿sí? Que para los utilitaristas es grados de estatuto moral. Y entonces, si yo tengo un paciente con muerte encefálica, que ya ha perdido casi todo lo que le confiere a alguien, estatuto moral, para que yo, ¿qué quiere decir eso? Que yo le debo eh, todos los derechos morales, como el derecho a conservar, hacer todo por su vida, por ejemplo. El utilitarismo lo que dice es, no, no a todo el mundo le tengo que hacer todo para conservar su vida. Por ejemplo, para un paciente con muerte encefálica, yo no le tengo que hacer todo. Ya perdió tantas de sus facultades como persona que no tiene un estatuto moral alto. Y Pero la entonces puedo situación, desconectarlo. pero Sí. no sé, uno se plantea que es una situación irreversible lo que está ocurriendo a nivel cerebral. Entonces, se justifica poner toda la situación de todo, o sea, mantener la osmolaridad, el medio interno, Pues todo, como cuando se nos justifica envía. solamente, claro que no, porque es fútil. Entonces, se va a morir. A ver, mire, acuérdense de por qué se planteó esa definición. No habría que haber planteado definición si no quisiéramos justificar cuidarlo extra. ¿Para qué? Simplemente la gente antes le daba muerte encefálica y se moría, se acabó, ya. No se hacía nada, entraba en paro inmediato casi, porque dejaba de respirar. Pues si no entra oxígeno, pues paras de respirar, entras en anoxia y te mueres, ya se acabó. ¿Cuánto puede pasar? 10 minutos. No había nada que hacer, nadie estaba procurando mantener a alguien así vivo, ¿para qué? Pero como ahora sí hay un uso para ese tipo de pacientes, primero, pues es que no es que había un uso, sino que encontraron que existía algo que se llamaba respirador. Y cuando los empezaron a conectar al respirador, dijeron, ups, no se mueren, aquí siguen con nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora necesitamos camas. ¿Y de dónde sacamos camas? Este no se va a mejorar nunca. Claro que no se va a mejorar, es irreversible. Bueno, y luego pues encontraron el uso de los órganos. ¿De dónde sacamos órganos buenos? Pues tenemos estos pacientes que es irreversible. Acuérdense de la definición. De ahí viene, o sea, de la causa para la definición. De ahí viene esta definición. Si no tuviéramos toda esta tecnología por detrás, no necesitaríamos esa definición. No habría ninguna discusión. Se mueren y se mueren. Ya, se acabó. Es como la discusión que existe hoy en día con el cultivo de órganos en laboratorio, el cultivo de tejidos en laboratorio. ¿De dónde sacamos el famoso tejido? Es que de tejidos embrionarios. Entonces vamos a la discusión otra vez. Entonces el embrión es persona. Entonces podemos. Pero eso ya estaba súper discutido. Ya habíamos quedado en una cosa. ¿Para qué nos vamos otra vez atrás a discutirlo? Que salió una cosa que se llama cultivo de tejidos embrionarios. Por eso hay que revisitar la definición. Esa es la razón. Pregunta si el concepto de integración encefálica ante el concepto de integración holística se refiere a una interpretación biológico-clínica frente a otra metafísica. Biológica. Bien. Bueno, Absolutamente biológica.
Bien, acá Luis quiere hacer otro comentario y después seguimos. ¿Sí? No, yo creo que la discusión, que me parece totalmente positiva, yo creo que desde mi punto de vista se parte de un error que es hablar de diferentes muertes, mientras que la muerte es una sola. O sea, lo que nosotros usamos es un criterio cardiovascular, luego de la parada cardíaca y la conocida por siglos como la muerte, porque bueno, hasta llegar a la descomposición del cuerpo, y otro método diagnóstico de la muerte es usando criterios neurológicos, donde sabemos que ante la muerte del sistema troncoencefálico es lo mismo, porque la cesación de la circulación cerebral es lo que determina la muerte. Luego de un paro cardíaco, si uno lo reanima rápidamente y efectivamente a un paciente, no se produce muerte encefálica a pesar de haber tenido una parada cardíaca. La parada cerebral, por llamarla parada circulatoria cerebral, esa es irreversible porque acarrea inmediatamente o a muy poco tiempo la muerte de toda la población neuronal. Entonces, y si no se produce toda la muerte, o sea, la muerte de toda la población neuronal, no estamos ante un caso de muerte encefálica. Por eso muchas veces estos casos de que despertó luego de la muerte encefálica o que la muerte encefálica el cadáver presentaba dolor, si presentaba dolor no estaba muerto. O sea, ahí está el criterio. Cuando uno está muerto, está de la misma manera muerto, con el corazón parado o con el cerebro parado. Yo creo que ahí estamos, cuando le queremos dar diferentes formas a la muerte, mientras que la muerte es una sola, definida por diferentes criterios, pero no que haya varios tipos de muerte. La muerte, en lo personal, y yo también vengo de la bioética personalista, uno entiende lo que es el criterio utilitarista, donde cada vez en muchos países, sobre todo en los anglosajones, se van descartando criterios como para que la muerte sea más fácil de diagnosticar. Pero en realidad ya va a llegar un momento que el coma vigil va a ser muerte. Entonces, pero esto no es la idea nuestra. La idea de lo que estaba expresando la doctora Zingari y lo que expreso yo es que muerte hay una sola bajo los criterios, o neurológicos o cardiocirculatorios. Me gustaría tomar algo de lo que dijo la doctora Yael con respecto a esto. Algo que tenemos que tener presente es que la muerte es un proceso que no tiene que ver exclusivamente con lo biológico y que lo que nosotros usamos son diferentes métodos para poder determinar que ya ha ocurrido. Y que esto tiene un grado de incertidumbre que tiene que ver también con la idea que nos presentaba la doctora, que tiene que ver con las limitaciones que tenemos como seres humanos y las limitaciones que tiene la tecnología que también utilizamos para tomar decisiones y posicionarnos. En las ciencias de la salud la incertidumbre está presente siempre y las nuevas tecnologías nos van acercando quizás al momento de la verdad, pero no nos dan absolutamente el momento de la verdad. Es por eso que a lo largo de la historia se determinó la muerte de las personas de diferentes formas, pero las personas siguieron y vamos a seguir muriendo de la misma manera. Lo que cambia son los escenarios en los que la ciencia puede acercarse a esa persona a interpretar esos signos que aparecen, que tienen que ver con la muerte, con la aparición de la muerte, con la muerte muy próxima, que, digamos, que en algunos puntos se discuten, en otros puntos no, que la ley, digamos, es bastante clara, pero que me parece que el recorrido del trabajo de la doctora nos muestra cómo determinadas miradas nos hacen pensar en diferentes autores y sobre todo en diferentes culturas cómo nos podemos ir posicionando. Es claro que las personas morimos siempre igual y vamos a seguir muriendo igual. El tema es cómo podemos ver, evidenciar que esto ya ha ocurrido o que está pronto a ocurrir, siendo que tenemos limitaciones para poder testimoniar esto, porque la ciencia tiene limitaciones porque no es solamente un hecho biológico. Así que bueno, quería sumar esto de la incertidumbre, que es un tema que a mí particularmente siempre me preocupa en cuanto a las herramientas tecnológicas y en cuanto a las decisiones en salud, porque la incertidumbre acompaña todas las decisiones que nosotros tomamos y todo lo que determinamos en salud.
Así que, bueno, simplemente sumar esto y Yael quería compartir con vos un comentario de Enrique nuevamente que dice que hace unos años en San Rafael, donde vive en Mendoza, tenía un colega neurólogo que tenía una postura similar y que se negaba a la relación de órganos y usaba solamente el criterio del electro estricto. Y que esto abre a la discusión simplemente para pensar dónde uno está parado, ver los criterios, ver los exámenes que se usan para certificar la muerte. Este era el aporte que nos hacía Enrique desde bueno, Mendoza. No es que el día que dijeron esto es muerte, todo el mundo la compró. Eso no es cierto. Cuando sacaron esa definición, hubo mucho debate y hubo mucha discusión que se ha ido cerrando, porque a nadie le interesa mucho tampoco abrir esta discusión. Por lo que les comento. A ver, es útil tener órganos para donación, supremamente útil. Todos queremos un órgano, o sea, esperamos nunca necesitarlo, pero qué bueno que están. Todos estamos de acuerdo con que es útil mantener a alguien conectado, ocupando una cama de hospital cuando la puedo usar a alguien que sí se va a recuperar. Estamos de acuerdo, es supremamente valioso y útil. O sea, para la sociedad es algo bueno, o sea, no es un concepto malo, simplemente es un concepto, y eso es lo que a mí me molesta, en realidad, y por eso es que hice yo todo este trabajo, es un concepto que no habla con la verdad. Entonces, una cosa, por ejemplo, y esto se lo digo yo mucho, lo decía mucho en el comité de ética en el hospital, es diferente acercarse con un familiar que puede ser posible donador y decirle, mire, su paciente está en un estado gravísimo, terminal, irrecuperable, pero sus órganos pueden ayudar a 6 personas, a 8 personas a recobrar la salud. Una cosa es eso, y otra cosa es decirle, su paciente ya se murió, nos permite recolectar sus órganos, son dos cosas muy diferentes. Porque en una, si ya se murió, pues entréguemelo, y vamos y lo velamos. Y no es lo que sucede. Biológicamente no es lo que sucede. Va a suceder ya casi. Y si no lo cuido, más va a suceder. Y si lo desconecto, más va a suceder. Ya yo rescataría un par de cosas de presentación que a mí a ver, es para reflexionar y seguir profundizando, como todo. O sea, esta idea de plantear y que haya disidencias entre lo que escuchamos es lo que enriquece y hace crecer la bioética. Así que a mí no me molesta en absoluto que disientan con vos y a vos tampoco te va a preocupar esto, porque eso es la bioética. Y tratamos de poner, por eso la tertulia, y por eso tratamos de poner nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestra formación para ponerla en práctica. Yo me quedaría, por lo menos en mi criterio, a pesar de que, digamos, coincido con lo biológico que les explicó Luis al principio de nuestra ley, acá en Argentina, aunque acá hay otros participantes y a veces también lo ven otros bioeticistas de otros países, generalmente en Latinoamérica, después de que está subido este video a la página nuestra de bioética. Es simplemente para aclarar que, bueno, esto es una discusión que se tiene que seguir dando, y hay un tema de esto que también se discute en el documento del Vaticano sobre muerte encefálica, también se discute el tema de la unidad somática integradora, que en algún momento lo planteó, y que hay una explicación sobre esa cuestión en ese documento que ya tiene más de 10 años, por ser el 2007. Así que bueno, esto para seguir profundizando la mirada de Yael, y también una cosa que me hago cargo del tema. No tendríamos que saltar el tema de la bioética, a pesar de que somos
muchos de nosotros creyentes no tendríamos que tocar el tema de la religión que nos atraviesa, ¿no? Porque la bioética tiene un razonamiento que nos permite discutir desde un lugar. Por supuesto que cada uno tenemos, y somos muchos nosotros, me consta, somos practicantes, pero no tendría que influirnos en la discusión, por lo menos a este nivel científico. Y me gustaría darle la palabra a Gabriela, que tenga hace un rato. Hace un montón, y dejarla que por favor, que Gabriela nos haga la pregunta. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Yo disfrutando una vez más muchísimo, no solamente de la exposición en esta oportunidad, sino de escuchar las consideraciones de cada uno, porque yo no vengo de la medicina, yo vengo de las leyes, y entonces he disfrutado muchísimo la exposición. Muchísimas gracias, doctora, porque me ha resultado fácil entender los conceptos. Obviamente que me queda muchísimo por repasarlos, por verlos de nuevo, pero quería destacar algunas cosas para reflejar el por qué me ha resultado tan enriquecedor la jornada. Una es que, teniendo en claro nuestra legislación argentina, que bueno, por lo que dice la doctora coincide con la mexicana también, teniendo en claro esto y teniendo en claro el trabajo serio en la mayoría de los casos en los comités, qué importante que es no estar cerrado a los criterios, porque que sea establecido por una ley no quiere decir que es lo justo ni que es lo válido. Y de hecho muchos de ustedes lo han repetido, todas las definiciones hemos llegado por conceptos que cada uno ha ido sumando, y en definitiva hemos establecido esto. No sé si será lo más justo, porque en cuanto entonces la tecnología sigue avanzando, las circunstancias y los casos siguen apareciendo, entonces es bien válido volver a revertir o por lo menos a repensar los conceptos que ya los tenemos establecidos. ¿Por qué deben quedar estandarizados? Por eso me encantó la exposición, porque también creo que estas definiciones y conceptos, aun cuando nos parecen claros, y vemos esta otra parte, entonces ahí vemos en la vida diaria, en lo cotidiano, que también hay muchos excesos. Y lo hablo desde la práctica del comité de bioética. Y entonces ahí volvemos que la bioética tiene esto, ¿no? De no estar de acuerdo siempre, pero de tener los argumentos y las posiciones. Entonces las definiciones no son acabadas. Y qué válido es, porque siempre la estamos aplicando a personas. Entonces, ¿quién se anima a desconectar? Si no todas las funciones están terminadas, ¿quién se anima a desconectar? ¿De verdad existe la muerte así tal cual estos criterios? Entonces, todo esto me las hago yo misma las preguntas, porque cuando llegan estos casos a los comités, es muy fácil a veces o muy rápido. Se diagnostica muerte cerebral, listo, donación y demás. Entonces, yo que vengo de las leyes, entonces me es mucho más lento llegar a esta definición y tratar de ver si es lo justo y entonces ahí decir, ¿qué responsabilidad de cada uno de nosotros hacer esta determinación? Entonces, no tengo pregunta para las doctoras, tengo un agradecimiento y un agradecimiento de nuevo a cada uno de ustedes que enriquece mi saber, mi ciencia, mi todo, y a la organización también. Así que muchas gracias, sigamos en esto y la invitación, ¿no? A que nos animemos a no dejar que todo ya esté establecido o porque está en la ley o porque lo venimos haciendo así. Entonces, seguramente sacar lo mejor de cada uno, porque la aplicamos a las personas, ese es el desafío también en la bioética. Muchas gracias, Gabriela. Yael, no sé si quieres hacer algún comentario antes del cierre. Sí.
Sí, Gabriela, es que tienes toda la razón. A ver, la desgracia de la ley es que va por detrás de los hechos. Entonces, siempre vienen pasando las cosas y luego las alcanza la ley con todo. O sea, la ley va siempre un pasito atrás. Entonces, pues bueno, se tiene que ir modificando. Lo otro es, y en la náhuatl, esto es un dicho así como que, no sé si es un dicho universal, pero es un dicho universal de la náhuatl, que es que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Que es el límite que le ponemos un poco a la ley. No porque la ley diga que se puede, quiere decir que es ético, no quiere decir que es lo mejor. A veces sí es, y a veces no es, y a veces unos están de acuerdo, y a veces no. La sugerencia es, hay que seguir la ley. Pues que es la única manera de que todos estemos bajo el mismo paraguas. Estemos de acuerdo o no con esa ley, sea ética o no. Si a mí no me parece ética, no voy a hacer eso que no me parece ético. Pero pues la ley está por algo, está para regularnos a todos y si en la ley dice muerte encefálica es muerte de la persona y se procuran los órganos y es legal, pues es legal. ¿Sí? No, no voy a dejar yo de desconectar a un paciente o de procurar unos órganos. Puede ser que yo, médico particular, no quiera hacerlo y no me voy a dedicar a eso. Me dedico a ser dermatólogo. Pero bueno. Y ya se me olvidó lo tercero que quería decir. Ah, bueno. Y lo tercero que quería decir es el otro problema que tiene la ley, que no es problema, pero es simplemente son cosas que suceden por su naturaleza, es que hay muchas cosas que se determinan simplemente por conveniencia. Ejemplos tan simples como la mayoría de edad. ¿Quién decidió que a los 18 años, por lo menos en México, que a los 18 años alguien es mayor de edad? ¿Por qué hasta los 17 y 364 días no puede votar y al 365 sí? ¿Y el por qué eh, a los 18 sí puede tomar alcohol o sí puede hacer un montón de cosas que hasta un día antes no podía? Pues así lo decidieron. Pues había que poner un número y ese fue el que pusieron. ¿Por qué? Pues yo no sé por qué. O sea, porque si se ponen a ver el cerebro, la corteza prefrontal termina de madurar, dicen que a los 21 o nunca. Entonces, en todo caso hubieran puesto a los 21 años. Bueno, tiene más criterio, ya maduró, ¿no? 18, bueno, 18. Ah, así como pasa con eso, pasa con muchas otras cosas, como el criterio de muerte. O sea, ¿en dónde ponemos una rayita que diga es legal o no es legal? Pues, a ver, lo que no es legal es matar a alguien. Eso sí no es legal. Yo no puedo matar a nadie. Entonces, pues, ¿puedo decir que está muerto? Sí, sí puedo decir que está muerto. Va, ahí está la ley. Para eso es la ley. Nos puede gustar, puede no gustarnos, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no nos dedicamos a eso. Si estamos de acuerdo, sí nos dedicamos a eso. Ya. Muy claro, muchas gracias, Gracias por sumarte esta noche, por hacernos pensar, porque es un desafío escuchar cosas diferentes, leer cosas diferentes. Así que gracias por la generosidad de brindarnos tus conocimientos, tu tiempo, parte de tu investigación. Y con tu permiso vamos a compartir el capítulo entero que nos brindaste. Así todos pueden seguir profundizando en este tema. Y por supuesto, nada, la bioética nos junta, nos reúne, nos invita a intercambiar y eso es una forma de nutrirnos, de seguir creciendo y aún sin estar de acuerdo uno siempre puede aprender algo más, algo distinto y tomar nuevos desafíos. Así que muchísimas gracias por tu presentación de hoy y por la generosidad de compartir tu investigación nuevamente con nosotros. Al contrario. Nada, agradecer lo mismo. Ya él es una amiga que trabaja conmigo hace un tiempito en FELAGRE, así que estamos conectados permanentemente, así que ha sido un gusto que hayas compartido con nosotros esta experiencia de la tertulia, así que bueno, muchas gracias también en nombre del Instituto de Bioética acá. Un abrazo grande, ya nos estamos viendo. Buenas noches. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches a todos, gracias por sumarse, nos estaremos viendo en alguna otra actividad.
o el mes que viene en la próxima tertulia. Hasta pronto.